tenemos Diario de un inmigrante, sueños, logros y temores de gente que inmigró, de Carlos Bracamonte Ruiz. Y muy brevemente voy a hacer una presentación del autor y darles mi parecer, porque el muy insensato me pidió que escribiera el prólogo. Entonces sé de lo que trata y sé de lo que hablo y les compartiré unos párrafos de lo que escribí. Carlos Bracamonte Ruiz es licenciado en periodismo por la Universidad de San Marcos y tiene un máster en estudios hispánicos aquí en la Universidad de Montreal. De hecho, fue ahí donde lo conocí y también le convencí de que estudiara estudios hispánicos y no comunicación. Es cofundador y editor de la revista Hispanofón. Fue el ganador del premio de escritura en el año 2022, que prometí que vendría, 2 veces, porque lo ganó en el 2022 y en el 2015 la primera edición con Así me lo contó mi padre. Como les he dicho, quiero compartirles con ustedes unas breves notas, unos párrafos que escribí hace unos meses, ¿verdad?, para el prólogo del libro, que están en la página 17 y 19. Por cierto, los libros están afuera, o allí. Estas historias breves que tiene entre sus manos sobre los inmigrantes y los procesos de migración por los que pasan, entendida la migración como la integración en la sociedad de acogida y la adaptación final, nos muestran varios trazos de nuestra realidad cotidiana en forma de fragmentos biográficos, recuerdos y anécdotas. La ficción nunca se disocia de la realidad, sino que la cuestiona y moldea, por lo que nos sirven de espejo para vernos a nosotros mismos como actores dentro de la comunidad y también para observar de cerca la vida de otros inmigrantes a través de la voz del narrador y de los personajes. Quiero destacar como lector de Diario de un inmigrante la prosa sencilla y sugerente del autor, la importancia de los detalles del espacio, el control de la voz de cada personaje y la presencia sutil pero significativa de algún elemento sorpresa en la narración. Así es como Carlos Bracamonte Ruiz nos transporta a esa ficción tan real de sus historias. Diario de un inmigrante. Quiero dar la voz a las personas que están en la mesa, ¿de acuerdo?, para que les presenten y contextualicen, critiquen, saben el trabajo de Carlos, y después, por supuesto, daremos la voz al público para todos aquellos que quieran preguntar, compartir, etc. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo quieres que charlemos con Carlos sobre este libro tan interesante que tuvimos el privilegio de leer? Aló. Perfecto. No sé, César, ¿cómo quieres que charlemos al respecto? Confrontándolo. Confrontándolo. Claro. Te decidiste. Pasaste del periodismo a la anécdota, a la publicación de anécdotas, no tanto de ficción, sino como una, ¿cómo se dice? Como una especie de crónicas, historias, pero poniendo en cada personaje ese peso que los inmigrantes llevan por querer contar sus anécdotas. Ha sido la oreja de tantos como quizás estén sentados en esta mesa, y tras haber participado en Hispanofón, en la revista Hispanofón, publicando otros tipos de textos, te has decidido por publicar finalmente algo más personal, porque se nota una fibra, una sensación, una cercanía con los personajes, quizás a través de la voz del narrador o los narradores, pero se nota. ¿Cómo te animaste a hacer este paso? Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad estoy muy feliz no pensé que lo iba a decir, estoy muy feliz de volver a Montreal, porque vivo ahora en Ottawa desde hace 3 años, pero viví en esta ciudad durante 8 años, y sucede que me estaba pasando, o me iba a pasar, o tenía miedo de que me pase lo que al escritor Alfredo Bryce Echenique, le preguntaron una vez, ¿vas a volver a París? Él había vivido muchos años en París, y él dijo, volver a París significa para mí atender demasiados recuerdos. Bueno, eso es lo que me ocurría con Montreal. Volver a Montreal significaba
tener demasiados recuerdos felices, pero también sombríos. Pero todo es un balance, ¿no? En la vida del inmigrante, ¿no? Y te agradezco muchísimo a Enrique Pato, quien me malaconsejó a publicar el libro. Le has echado más flores que a Manolete en su última corrida. Muchas gracias, muy agradecido, y muchas gracias por estar aquí, a mi amigo Gerardo y a mi amigo César Salvatierra, amigos muy queridos, muy fraternos, ¿no? Que siempre hemos compartido nuestras historias mutuas y nuestro amor por la buena literatura, el buen decir. Y agradezco también a esta casa de estudios por haberme permitido estar aquí. La verdad estoy muy feliz de volver aquí a la Universidad de Montreal, donde la verdad es que yo cuando me fui a Montreal lo único que sabía que iba a extrañar eran a mis amigos, los grandes amigos, las grandes amistades que hice. A mí me dieron un consejo muy grato, me dijeron, yo no lo comprendí cuando recién llegué a este país, vivo aquí hace 10 años en Canadá, entonces me dijeron, vas a comprender que tus amigos se convierten en tu familia, sobre todo cuando uno llega solo, ¿no? Llega solamente o solo, o con su pareja, o con tus hijos, los amigos se convierten en tu familia, aunque parezca mentira, ¿no? Y dos consejos más que me dieron, que me hicieron aterrizar. El segundo es que una rusa con la que yo trabajaba me dijo, Carlos, la inmigración no es para todos. Porque tengo amigos, y hay aquí una historia de un amigo que se volvió a mi país, ¿no? Y nosotros discutimos, ¿por qué te vuelves? Si aquí las grandes oportunidades que no tienes en nuestro país. Pero volvió, porque, bueno, la migración no es para todos. Y en último lugar, el tercer consejo que me dieron, que lo he valorado mucho, me lo dio un sacerdote, me dijo, tú no puedes tener un pie aquí y allá. O estás aquí o estás allá. Porque cuando recién llegué, nuestro propósito como familia era estudiar y luego volvernos, pero uno se va quedando y te vas enrumbando, ¿no? Entonces no puedes vivir escindido, me dijo, no puedes vivir dividido, no puedes tener tu cuerpo aquí, tu cabeza aquí, tu corazón en otro lugar. Si estás aquí, aquí estás, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, querido César, pues la verdad, soy periodista en realidad, y me encanta contar historias. Y el periodismo es un oficio que tiene que cumplirse con el mayor rigor posible, con el cuidado de la palabra. Trabajamos con palabras. Por tanto, yo me di cuenta muy rápido cuando llegué a este país que no iba a ser muy difícil ejercer el periodismo en francés o en inglés. Por eso que con este par de amigos y otros más creamos una revista. Pero sabía también muy bien que eso no me iba a dar de comer. Entonces tuve que buscarme, como quizá muchos de ustedes, muchos oficios, ganarme la vida. Pero la vocación no se pierde, entonces uno siempre para, como bien dicho César, con la oreja parada, ¿no? Entonces en los múltiples oficios que hice aquí me encontraba con amigos o con conocidos que me fueron contando sus historias, sus relatos, ¿no? Y lo que intentaba era yo rescatar cierto calor, cierta emotividad. Ahí en cada anécdota he tratado de colocar en cada anécdota una cuota del destino de esas personas, ¿no? En las historias, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Me encuentro con gente que ha hecho un oficio muy difícil y está ahí durante 30 años, y me he encontrado con gente que ha ido escalando hasta lograr su propósito profesional, pero no sé si el propósito profesional va de la par con el propósito emocional, ¿no? Entonces todo tiene un balance y bueno, no sé si he respondido un poco a tu pregunta. He tratado de imprimir un poco en la anécdota, buscar la amplitud del rompecabezas que es una vida, ¿no? Ese tema precisamente, Carlos, del periodismo y del trabajo periodístico, quisiera aprovechar que César empezó con esta pregunta para seguir por ahí, porque es algo que se nota mucho en este libro, digamos, la manera como se trabajan ciertos detalles, como decía el profesor Enrique, la manera como humana como se trabajan los personajes. Se nota que hay realmente un reportero detrás que está preguntando, Soco observar, que sabe escuchar
y eso es clave para el trabajo periodístico. Pero también yo siento que hay crónicas, que hay relatos de estos que tratan de ir más allá, tal vez buscar un poco, cruzarse con la literatura, no sé, digamos, sabemos ganaste 2 veces el concurso de cuentos. ¿Hay algo de eso también, digamos, ahí? ¿Hay crónicas? ¿Qué tanto hay de ficción? ¿Qué tanto hay de literatura? ¿Son crónicas puramente periodísticas? Bueno, como bien sabes, el periodismo y la literatura son primos hermanos. El periodismo en realidad se desvinculó en algún momento de la literatura y es como una oveja descarriada, ¿no? Y terminó en lo que muchos medios de comunicación son hoy, ¿no? Un periodismo donde no se cultiva la palabra ni nada de eso. Entonces, usé como herramienta las técnicas periodísticas para poder reconstruir ciertas historias, ¿no? Entonces, hay 100% de verdad en lo que digo, porque hay historias también personales, entonces de las diversas situaciones que me ocurrieron, pero hay algo que yo no quería hacer y que encontré quizá en mí y también en mi entorno, en mis amigos de mi entorno, y es que a veces me victimizaba. Cuando empecé a llegar me victimizaba. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me pasa esto? Y comprendí también que la inmigración era de un proceso, ¿no? Era como una montaña rusa y luego ya como que uno va aterrizando. Entonces he querido usar esas herramientas del periodismo para contar la historia, pero las historias no las he querido poner con una gravedad, sino con darle la vuelta al asunto, sino con mirar las cosas con humor, ¿no? Con humor negro o con simplemente con reírse, ¿no? Reírse de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, al menos a mí me río, ¿no? De las vicisitudes, de las... Eso del humor, disculpa que te interrumpa, sí, eso del humor pues, me parece que es un recurso muy presente. De hecho, le decía ahora, y es cierto, me parece un poco que Carlos ha intentado hacer, guardando las proporciones obviamente a todos los académicos que deben estar aquí en esta sala hoy, pero un poco como la picaresca también del inmigrante, ¿no? El latino, tratando de escudriñar un poco la vida en digamos, al interior de Montreal, de una empresa u otra, ¿sí me entiendes? Es como una especie de eso un poco. Yo lo veía como un poco como eso. No sé si los estudios de estudios hispánicos tuvieron... Y todo me parece una serie de escritura y de literatura al respecto. Y se convierte también en un tema importante en la literatura que se hace, inmigrante que se hace aquí en Montreal y en Quebec y en Canadá en general. Digamos, se escribe dentro de eso. ¿Cómo, tienes algo, por ejemplo, al respecto, una reflexión sobre eso en particular, ese uso del humor, digamos, y esa intención de mostrar esas peripecias? ¿Había algo consciente al hacerlo así o fue algo que se fue dando en el transcurso que ibas trabajando, encontrándote con las historias? Bukowski decía, lo peor que le puede pasar a un escritor es encontrarse con otro escritor. Entonces, pero el uso del humor para mí era fundamental porque intentaba a través de la anécdota, no era una anécdota simplona, sino una anécdota de peso, atrapar al lector, ¿no? Y el humor lo he enfocado a partir de la oralidad de los personajes, ¿no? La manera en que hablan, ¿no? Yo soy peruano, pero los mexicanos o los colombianos hablan de manera distinta y tienen palabras que los caracterizan. Entonces, hijo de pucha, o no, o los mexicanos, yo trabajo con mexicanos, obreros mexicanos también, y se me quedaba el acento, ¿no? Entonces, y la manera en que, sobre todo los obreros, porque también he sido obrero aquí, entonces, una manera diferente de hablar, ¿no? Que me impactaba mucho, y tenía muchas ocurrencias. Entonces, lo que he intentado, no sé si lo he logrado, es que enfocar el humor a partir de la oralidad de los personajes, todas las anécdotas que me contaban, toda la manera en que vivieron, buscar el humor siempre, ¿no? Siempre hay que reírse bastante, ¿no? de lo que nos ocurre. No hay otra manera de salir adelante. Total, de acuerdo. Mira, le voy a leer solamente un pedacito para dar a entender eso que estaba hablando de lo de la picaresca. Esta creo que es una de las primeras historias
de una de las aventuras en una sinagoga, ¿no? Están los personajes trabajando en una sinagoga y de pronto se encuentran, hay unos encuentros además muy interesantes y también de eso sería muy bueno que habláramos luego, cómo se encuentran esos mundos, ¿no? El encuentro del mundo del inmigrante latino con el judío, el encuentro del inmigrante latino con la hermana filipina, y entonces le dicen las filipinas: coman muchachos, que no han comido nada, nos dijo la mujer asiática, y sin demora cogimos los platos antes de que viniera el jefe, la comida estaba fría. Esto no nos importó para silenciar el ronquido del hambre. Las maternales cocineras filipinas, sin dejar de sonreír, nos indicaban que en aquella bandeja había más comida, que probemos, y nosotros ya saciados, que no, que ya no, que muchas gracias, y le rogamos por un café caliente, que nos desatorara el buche, porque aún teníamos harto por limpiar. Como esa utilización, ahí se ve, eso me parecía muy interesante, sobre todo en esa crónica, la manera como se encuentran con muchas, algo que posibilita la inmigración, el encuentro con otros, el encuentro con otras culturas, ¿no? Sí, definitivamente, el encuentro de varios mundos, ¿no? Recuerdo ese trabajo, yo lo hice, fue mi primer trabajo cuando llegué. Llegué el 6 de marzo del 2014, porque uno nunca se olvida la fecha en que llegó, ¿no? Entonces es una nueva acta de nacimiento, la verdad. Entonces a las 2 semanas ya tenía un trabajo, porque mi esposa llegó un par de años antes que yo, tenía amigos, entonces yo venía un poco urgido también de encontrar un trabajo mientras empezaba mis clases de francés, y me recomendó con alguien, una amiga colombiana, y a la vez me recomendaron con una empresa que hacía limpieza, y ahí me contrataron para una sinagoga. Yo fui con mucho miedo a esa empresa de limpieza, porque yo nunca había agarrado el trapero, no sabía. Hay técnicas, ¿no?, para limpiar también, uno acá y se estudia para hacer aseo, no cualquiera puede pasar el trapero. Entonces recuerdo que me senté y la secretaria, muy seria, me dijo: ¿usted ha limpiado alguna vez? Y yo le dije: no. Acaba de aprenderme. Y me mandaron a la sinagoga, y yo había recién aterrizado, o recién bajado, como decimos los peruanos, recién bajadito del avión, vine con mis zapatos cálimos de cuero, pasando por la nieve de marzo, que llegaron empapados, se me hicieron cartón, y llego a lo peor que esa sinagoga estaba lógicamente en un barrio judío, el de aquí, no me acuerdo cómo se llama este barrio. Cerca, aquí en Cotenesh. Sí, en Cotenesh. Okay. Claro, ahora lo conozco, pero en esa época todo era nieve y todo me parecía igual. Y me perdí, no había celular como ahora, pues con WhatsApp, estamos hablando del año 2014. Lo curioso que me pasó ese primer día de trabajo es que yo no sabía que aquí las casas estaban vacías. Y yo tocaba puerta por puerta para que me dijeran dónde estaba la sinagoga, y nadie me abría la puerta. Y pasaba a la casa siguiente, y así pasando de casa en casa llegué a la sinagoga, donde me esperaba un odontólogo colombiano que era el responsable de la limpieza, que ya estaba agonizando ya de tanto trabajo. La comunidad judía tenía en ese entonces una fiesta así descomunal, ¿no?, bíblica, y que duraba como una semana, y una fiesta también de cortejo, porque, bueno, en fin, ahí llegué a trabajar. Ese fue mi primer empleo aquí, y ahí conocí a un par de personajes que luego aparecen en otras historias. En esta historia, claro. César. Bueno, siguiendo con el tema del humor, muchos de los textos que están aquí yo lo había publicado en Noticias Montreal y en Hispanofón, y yo ya tenía la oportunidad de haberlos leído antes. Cuando me envías el libro para leerlo, por cuestiones de trabajo, el único momento que tenía que leerlo era antes de dormir, y no había vuelto a leer, a matarme de risa en la cama a la medianoche por leer un cuento que además ya había leído antes. Y volviendo al tema del humor, que el humor le da una naturalidad al texto, a la voz del inmigrante, que para poner de lado sus sufrimientos, todos sus malestares, va tejiendo una idea. Y yo me dije, si estos textos ya han sido publicados desde 2017, 2018, cuando llegaste en distintos medios, ¿qué es lo que crees que, ya que estamos en un concurso de premios literarios, qué es lo que crees que es
faltaba en las distintas composiciones sobre el inmigrante. Cuando empezamos este proyecto de Hispanofón queríamos darle, decíamos, un tono distinto a la historia de cómo se cuenta la vida del inmigrante, pasar, como tú dices, de la queja, de auto victimizarse, a contar una historia que de verdad, al leer otro inmigrante, se reconoce en sí mismo. Y ese humor, esa naturalidad en la anécdota, en la crónica, creo que es algo que le has aportado al género, si quieres decirlo, o al tema del inmigrante en Montreal. No sé si habrá historias de inmigrantes en Ottawa, pero por lo menos de Montreal. Hay muchísimos temas que están por fuera, ¿no? Que ya no he podido tratarlos, primero por la extensión de la historia, porque estas son historias cortas, historias breves. Y, por ejemplo, el tema de la separación de las parejas, ¿no? Es un tema de fondo, ¿no? Que cala mucho en los migrantes. El tema de la jubilación. Conocí inmigrantes que ya estaban a punto de jubilarse y que lo único que querían era regresarse a sus países, ¿no? Y así hay diversos temas en un abanico que no he podido tratar. Tengo las historias, ¿no? El tema de los refugiados también es un tema que no he tratado mucho. Tengo historias, pero son un poco más largas, entonces no he querido incluirlas porque el tenor de este libro sean historias ágiles, rápidas de leer, ¿no? Listo, como un dardo, y listo, ahí acabó ese momento de la vida de alguien. Sí, precisamente, hemos hablado mucho, digamos, generalmente las historias que narra Carlos en este libro son historias de una primera etapa de la inmigración que muchos aquí hemos vivido. Obviamente esa primera etapa en la que llegamos, todo nos parece nuevo, diferente, nos estamos adaptando, hacemos cantidades de cosas y de trabajo. Y habla de esos años difíciles, de las adaptaciones. Son historias de lucha, de trabajo, de sacrificio, pero también son historias de esperanza y de éxito. Y eso también es importante resaltarlo, porque no son historias, digamos, donde hay un tipo de oscuridad sobre ese tema. No, precisamente como decía César, el humor ayuda mucho, y son historias también de éxito y de esperanza y de sacrificio y de lucha, sí, para salir adelante. En ese mismo sentido, Carlos, y decías tú mismo, y lo cito, la inmigración resultó ser un permanente ejercicio de humildad. Dices tú en el prólogo de tu libro, o en la introducción a tu libro. ¿Cómo defines tú a un inmigrante? Hace poco escuchábamos una definición muy académica que nos daba el profesor Pato, pero tú, desde tu vivencia como periodista y como escritor, ¿cómo defines tú al inmigrante? ¿Qué es un inmigrante para ti? Porque se habla de la condición inmigrante, de la identidad de inmigrante. ¿Cómo tú lo defines? Esas preguntas están... ya te estaba diciendo, no me preguntes. Amigo, tú me invitaste a esta mesa. Desde que estamos bien de tiempo, porque me voy a meter un sabanón. No. Sé que todos, aun cuando vengo del Perú, así que mi país está atravesado para bien y para mal de la inmigración. Claro. Entonces, geográficamente y en términos económicos y por la sociedad peruana, pues la inmigración, pues voy a ser muy sincero ya, soy de Lima, de la capital. Entonces yo fui criado en un ambiente donde de las peores cosas que ocurrían en la ciudad se le culpaba a los inmigrantes que venían de la sierra. O sea, yo nací en ese ambiente, en ese espacio. Y yo no me terminé de quitar todos esos prejuicios, sino cuando llegué aquí, cuando realmente entendí qué era ser un migrante. O sea, me puse en los pies de las personas de mi país que habían llegado a la capital buscando oportunidades. El Perú está atravesado por la cordillera de los Andes, de modo tal que en los Andes viven las personas de la sierra, los campesinos, la gente muy trabajadora, pero al mismo tiempo muchos de ellos sin muchas oportunidades, entonces tuvieron que emigrar a la capital. Y yo me di cuenta de eso, y me dolió tanto
el hecho de haber sido prejuicioso en mi país con todas estas personas, ¿no? No tengo en realidad una definición como migrante, pero quisiera leer algo, solo un pedacito, ¿no? A propósito, el ejercicio de humildad, la frase de inmigración, que considero que es un permanente ejercicio de humildad, no es mía, me la dijo un día mi esposa, inspirada, ¿no? Llegó, dijo, Carlos, hay que ser humilde, es un ejercicio de humildad, la inmigración. Entonces aquí digo, comparto en este libro un puñado de historias de inmigrantes como yo, las he escuchado en el metro, en el bus, en las clases, en los inesperados empleos que realicé para sobrevivir. Son relatos cortos acerca de esfuerzos, incertidumbres y nostalgias. Algunos parecerán cuentos, pero la realidad supera la ficción. En muchos casos cambié los nombres de los protagonistas para salvaguardar su identidad. Ellos me confiaron sus historias, pero quizá otros leyéndolas se sientan más acompañados en esta tierra de lejanía y sueños. Los inmigrantes anónimos tenemos mucho por contar. Me di cuenta muy rápido que los inmigrantes anónimos tenían muchas historias. Era realmente enriquecedor escuchar las historias de los anónimos, ¿no? Nadie olvida la fecha en que emigró. Ese día parece emitirse en nuestro pulso más íntimo una nueva acta de nacimiento en un país que ni con el paso del tiempo llegamos a sentir del todo nuestro. Cierta añoranza por nuestro origen nos habita y vivir escindido quizás sea la condición más ardua de un inmigrante. Radico hace más de una década en mi país adoptivo. Alegrías pueblan mis recuerdos, pero también infortunios. No me quejo de estos últimos, me curtieron la piel, me maduraron el temple. A poco de bajar el avión, una aplanadora de realidad me niveló el ego. La inmigración resultó ser un permanente ejercicio de humildad. En cierta forma me sobrepuse a casi la posibilidad que ofrece un amanecer, ¿no? Cuando la gente me contaba sus historias, siempre sentía eso, ¿no? Una pizca de que, caray, las cosas son así, pero mañana quizás sea mejor, ¿no? Absolutamente. Es sin duda un ejercicio de humildad y digamos, y eso que hablabas, digamos, hay que tener también la sensibilidad para escuchar y captar esas historias que están ahí, y Carlos la tiene porque tiene ese olfato y esa visión y esa escucha periodística que está ahí presente siempre para captar esa sensibilidad. A trabajar, no sé si te acuerdas de lo que nos pasó. Siempre era un hotel de mochileros, ¿no? De estos viajeros de paso, ¿no? Y también has trabajado tú. Entonces, a todos los hijos trabajar ese hotel. Entonces, la cosa es que lo llevé mi compadre y nos delegaban pisos. Y a mí siempre me tocaba con mi compadre. Entonces íbamos piso por piso, limpiando, entrábamos y ya teníamos la tarea, tú el baño, yo la cama, entonces, y los casilleros teníamos que revisar. Pero nos habían dicho, si ustedes encuentran algo, tienen que dejarlo en recepción. Y recepción, resulta que en la recepción la atendían los amigos de Montreal, los quebequenses. Entonces ellos hablaban pues muy bien francés, inglés para los turistas que llegaban, ¿no? Los mochileros. Y abajo en la recepción estaban todas las bolsas de las cosas perdidas, estaba lleno de cosas y que nadie recogía. Entonces, con mi compadre estábamos ahí limpiando y había unos casilleros en un cuarto que tenía como 8 camarotes. Y abrí el casillero y ahí encontramos el tesoro, encontramos un par de tenis, ¿no? Un par de zapatillas. ¿Te acuerdas, compadre? Encontramos unas zapatillas arriba, hay nuevecitas. Mira, compadre, a ver, y él se las puso, se las probó. Me quedan muy grandes, me dijo. Y ahora, ay, pruebas el sustento. Me la dio, me la probé. Como yo tengo los pies anchos como estos tamales salvadoreños, por tanto jugar fútbol, me quedan bien, le digo. ¿Qué? Se las me dice, compadre, estaba feliz con mis zapatillas nuevecitas, ¿no? Porque, bueno, dicho sea, un paréntesis, yo en esa época me vestía aquí en Renaissance, ¿no? Renaissance me vestía, yo compraba mi ropa de segunda y todo eso, ¿no? Entonces, con mis zapatillas nuevitas estaba feliz, llegué a la casa, todo. La cosa es que llegamos a la clase de francés y me aparecí con los tenis, con las zapatillas. Entonces mi compadre, qué bien se le ven esas zapatillas. De una, compadre, estaba feliz, fue con mis zapatillas. Entonces, fui al hotel a trabajar y me fui con las zapatillas. Entonces mi compadre me recibe y ya se puso serio y me dice, compadre, ¿qué pasa? No traiga los tenis. ¿Por qué? Digo, no los traiga, que si se los he encontrado, ¿cómo los va a traer?
pero ya ese man que se las olvidó debe estar por Australia, ya olvídate. Compadre, no los traiga. Bueno, al segundo día de trabajo, volví con los tenis. Compadre, ¿qué pasa? He dicho que no traiga los tenis. No me deja molestarme. Bueno, estamos trabajando. Así pasaron como unos 2 días. Y llegó pasó su directora del hotel, una quebequense que hablaba español. Y muy amable, muy linda, muy atenta. Y nos trataba muy bien. Y llegó, y nos vi ahí, con mi compadre paramos risa y risa, tendiendo las camas, todo. Entonces, llega, muchacho, ¿qué tal? Sí, muy bien, sí, acá. Entonces, sin perder la sonrisa, me dijo, quiero hablar contigo. Y yo, bueno, yo ni por aquí, ¿no? Entonces, pasa a mi oficina. Pasó a la oficina, jaló una silla frente a frente, me sentó y miró hacia abajo. Me dijo, ¿dónde encontraste esos tenis? Y yo, sí, bueno, me las encontré aquí. ¿Y por qué no los devolviste? Entonces, en esas ocurrencias rápidas dije, no, sí quise, pero lo dejé en el placar de los empleados y de ahí me olvidé. Y de ahí pasaron días y de ahí ya me los puse. Ok. Esos tenis son de un huésped que está aquí y que no se ha ido. Solamente ha cambiado de habitación y está como voluntario, porque era un hotel de mochileros y a veces los viajeros se quedan como voluntarios. Y te los ha visto y me ha dicho que se los devuelvas. Entonces yo le dije, ya voy a sacar, porque yo le decía que esos tenis solamente los usaba para trabajar y que luego yo los guardaba en el placar. Nunca le había dicho que los usaba ya todos los días, que le daba camote, las zapatillas. Ok, se los devuelve, me dijo. Entonces, sí, claro, voy a sacar mis zapatos que están en el placar y se los devuelvo. Muy bien. Entonces regreso al cuarto con cara de muerto, ¿no? Entonces, transparente estaba, mi compadre estaba, ¿y qué te dijo? No, nada. Y padre chismoso. Cuéntame. No, nada, no me pasa nada así. Y seguíamos teniendo, me vas a contar. No me pasa nada. Los tenis, me dijo, los tenis. Te lo dije, cabezón, te lo dije. Que ahora nos van a despedir a los dos. No, ya olvídate. ¿Y qué vas a hacer? Me voy a ir a mi casa porque no me voy a quedar descalzo, ¿no? Me voy a ir a mi casa a dejar las zapatillas y saco mis zapatos y regreso. Bueno, a la hora del almuerzo fui corriendo, tomé el metro, en esa época no había mucho tráfico, tomé el metro, llegué a mi casa corriendo, abro la puerta y mi esposa estaba en la casa. Y cuando abrí la puerta y me vio, lo primero que dijo, las zapatillas. No, pero yo entré y dije, después hablamos. Y me saqué mis zapatos y las devolví. Fui y se las devolví, era un australiano. Se las devolví. De la mano me disculpé. Pero esta anécdota que me pasó me dio una lección muy importante. Y es que yo venía con una mala educación, ¿no? Y aquí eso, luego obviamente me he encontrado muchas cosas, las he devuelto. Perdí eso, ¿no? Entonces fue un encuentro con otra cultura, ¿no? Para mí. O sea, y he tratado de que en ese tipo de anécdotas expresar también ese tipo de encuentros, ¿no? Con la portuguesa que tú dices, ¿no? Con otros obreros con los que trabajé, con las Filipinas, etc. No sé si vamos bien por esto. Eso te quería preguntar, precisamente. ¿Qué tiene el Carlos de hoy, de ese Carlos de entonces, y en qué ya no se parece? ¿Cómo se reconocen el uno con el otro? ¿Qué aprendieron del otro? De alguna manera lo que quiero preguntar es cómo ves la migración hoy, después de haber pasado esa primera etapa que narras acá. Te voy a responder de 2 maneras. Viene una amiga, mi amiga Carlina, llega, me dice, oye, ¿qué tal? ¿Estás en Ottawa? Ahora vivo en Ottawa. Sí, estoy en Ottawa. ¿Y por qué te fuiste? Es que acá hay muchos migrantes, le dije. Es una respuesta... Pero sí. Siempre tratando de meter el humor en la broma. Y lo otro que me dijo él cuando llegué, no vemos hace tiempo, entonces me dice, te veo bien, me dice, te veo has subido de peso. Porque cuando estabas aquí caminabas todo encorvado, parecía que cargabas tu cruz, así. Y eso creo que responde un poco a la pregunta. Ya pasé una etapa. Entonces, veo de manera diferente, me identifico a los migrantes que recién acabo de conocer, ¿no? Ahí en Ottawa trabajo ahora
bueno, trabajo como consultor de inmigración, entonces ahora tengo muchísimas historias, novelas. Entonces, y me reconozco cuando tengo citas con las personas, me empiezan a contar su filosofía y yo esa filosofía ya la conozco, ya esa historia, y yo trato de acortarles el camino dándole tips, porque me reconozco en esas historias y digo, sí, ya pasamos esa etapa de para qué vine, que allá estaba mejor, que aquí no soy nadie, que allí era don algo, entonces... sí, eso, no sé si contesté un poquito. Sí, no me gusta definir ni las cosas, no, simplemente tratar de matizarlas con un poco de anécdotas o situaciones. Bueno, eso es todo. Gracias por algunas preguntas han hablado tan bien que parece que les hubiera pagado. Ni mi madre hubiera lo hecho mejor. Hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí? Bueno, es un momento si alguien quiere. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Enrique. Yo soy uno de los protagonistas de la historia. Bueno, primero que todo. ¿El colombiano no? El colombiano, sí. No, otro. Bueno, primero que todo, pues agradecer y felicitar a Carlos pues, por este logro. La verdad que es muy gratificante lo que él dice. Después de pasar, como la mayoría, pasamos por duros momentos, verlo ahora, digo yo, pues como un nuevo hijo, en el sentido del libro, una creación. Entonces, en nombre de mi esposo y el mío, pues de verdad, muchas felicitaciones por ese logro. La verdad que enhorabuena. Y bueno, él tenía una pregunta, es más como en la parte técnica, ¿cómo hiciste para, porque cuando yo que soy uno de los protagonistas, cuando comenzamos a hablar de las historias, pues en ese momento tú no tenías, ya no fue una entrevista formal, no tenías una grabadora. La pregunta es, ¿cómo hiciste para captar toda la esencia del momento, guardarlo, recordarlo, plasmarlo? ¿Cómo fue, o sea, cómo fue la técnica de cómo lo hiciste? Fíjense que García Márquez, que es al que yo siempre recurro, García Márquez periodista, siempre hablaba muy bien de su trabajo periodístico. Cuando uno se siente así seco, sin poder escribir algo, yo voy a los reportajes de él, a las crónicas, y él tenía, hace muchos años yo lo escuché decía, yo no tomo apuntes, no uso la grabadora ni nada de eso, ¿no? A mí me pasaba, o sea, con Enrique yo trabajaba mucho tiempo, casi todos los días trabajaba con él, entonces él me iba contando cosas y yo lo que quería era lograr la oralidad que él tenía para contarme las cosas. Y cuando yo llegaba a mi casa en la noche me ponía a escribir un poquito, ¿no? Puntos así o anécdotas que alguien me contaba, me ponía a escribir y hacer un esquema de por dónde arrancar la historia, o sea, por dónde está, de modo tal que el lector pueda quedarse atrapado desde el primer párrafo. Que después que termine el primer párrafo, sienta la necesidad de leer todo, si no, y eso lo he tratado de, no sé si lo he logrado, pero lo he tratado me neurotizo un poco en eso, ¿no? Porque trato de que si no capturas, eso lo decía García Márquez, si no capturas al lector en el primer párrafo, olvídate, no se puede avanzar más, ¿no? Pero me costó mucho la oralidad, sobre todo la oralidad peruana, sí, pues, pero la oralidad de amigos de otra parte de Latinoamérica sí fue un trabajito. Eso, gracias por compadre. Gracias. Muchas gracias. Violeta, Sí. recuerda tu nombre. Siempre me pasaba con los profesores. Bueno, felicitaciones, Carlos. Yo tengo una pregunta con respecto al título. Tengo curiosidad de como que nos cuentes un poco cuál fue la reflexión con respecto al título. Yo veo que hay como un contraste entre lo particular y lo múltiple. Es el diario de un inmigrante, pero abajo es sueños y logros, temores de gente que inmigró. Y por otro lado me llama la atención la palabra diario. Tú has hablado de crónica, de oralidad, entonces me llama la atención el título y cuál fue la reflexión que tuviste para llegar al título. Gracias. Muy amable, gracias por su pregunta. Me ponen aprietas. Está bien. Fíjense, yo cuando mandé el primer
había un medio de comunicación que se llamaba Noticias Montreal aquí, y yo le mandé un texto sin, como que no quiere la cosa a la editora, y me dijo, está muy bueno. Y en esa época yo tenía la ilusión de poder escribir un texto diario, pero luego me di cuenta que eso era imposible, no, era posible, pero era imposible en términos de calidad, porque nadie, salvo Francisco Umbral, creo que no conozco otro columnista que pueda escribir diariamente con una calidad más o menos respetable. Entonces, el diario remite a algo que ocurre todos los días, ¿no? Pero traté de rescatar el espíritu del diario como que algo íntimo de alguien anónimo que va escribiendo cosas que le pasan o que le pasan a otros, ¿no? Por eso, y me apropié de ese título, me agradó, entonces dejarlo así, ¿no? Como algo, historia, sobre todo de anónimos, ¿no? Sin, ¿no? Muy amable. Estoy sacando provecho de mis 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol sabiamente, ¿no? Retomando lo que acaba de preguntar Violeta, ¿por qué esos tres sustantivos, sueños, logros y temores? Y no otros. No es para joderte. Pero así es. Claro, Diario Inmigrante, es que mire, como soy periodista, la noticia se tiene que vender bien, ¿no? Entonces, y con claridad, que el lector lea el titular y dice, se murió, entonces abajo la bajadita, ¿quién se murió? Entonces Diario de Inmigrantes, si yo lo dejaba así a secas, quizá iba a decir, pero ya Diario de Inmigrante, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué queda suelto? Entonces, bueno, soy un cultor de la música cubana, entonces hay que tener ritmo, oído, ¿no? Entonces traté de buscar palabras que calcen un poco con el espíritu de las historias. Sueños, bueno, los inmigrantes tenemos sueños, ¿no? Venimos con sueños, ¿no? Pero la idea no era que, como decíamos, vine con mi maleta y mis sueños, ¿no? Acompáñenme en mi triste historia. Sueños, todos tenemos sueños. Logros, en buena medida todos hemos tenido logros, pero también temores. He querido que los temores se engloben las vicisitudes, ¿no? Todas las adversidades, la incertidumbre que uno tiene, ¿no? Entonces, no he querido poner la palabra fracasos. Lo pensé, pero no quise ponerlo. Carlos, hola, ¿cómo estás? Para mí un placer poder estar aquí y presenciar todo este trabajo. El año pasado tuvimos el placer también de galardonarlos a ustedes a través de Hispanofón en nuestra gala de reconocimiento de la Gala Maná, que es este martes 15 de octubre y que están cordialmente invitados. Quisiera que nos dijeras para esta gala, que es precisamente resaltar a inmigrantes que han hecho un proceso migratorio exitoso en medio de esos temores y en medio de esos desafíos que hacen parte de un proceso migratorio. ¿Qué le dices hoy a esas futuras familias que están llegando, que llegan a nuestro organismo buscando una voz de esperanza, un apoyo, y esa voz de decir que aquí vale la pena, con sacrificios, con todos los esfuerzos, con todos esos trabajos físicos que probablemente al inicio hacemos, pero que hay un resultado positivo y que hoy se refleja en el diario de un migrante? ¿Qué le dices a esas familias o a esas personas? Muy agradecido de su presencia, Yahana. Ella dirige una organización comunitaria que ayuda mucho a las familias inmigrantes y que tuvo la generosidad de premiar la revista Hispanofón el año pasado. No me gusta pontificar, sobre todo porque la historia del migrante es única, cada uno tiene su propia historia, ¿no? Entonces, en realidad como decía, es un ejercicio de humildad, pero también de mucha perseverancia, ¿no? Y de humildad porque te das cuenta de que a veces tu camino no es ese, ¿no? Fuiste periodista allá y aquí quizá ese no es tu camino y tienes que darte cuenta pronto. Y perseverancia, pues porque hay que seguir en la lucha todos los días, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces, sí,
No, quiero dejarla ahí, iba a decir otras cosas, pero creo que te agradezco mucho tu presencia y tu pregunta. Sí, claro. Hola Carlos, también te quiero felicitar. He tenido el gusto de trabajar contigo en la Universidad de Concordia como mi asistente y me da mucha alegría porque he leído algunos de los cuentos y me parece que desde el inicio hay algo que no se ha comentado mucho, que siendo una literatura intimista, en el sentido, bueno, de lo que acabas de expresar y en las preguntas del diario, y también, para mí también surgía como una especie de contradicción, ¿no? Gente que emigró, como si fueran testimonios también, ¿no? Crónicas. Entra normalmente, me parece, dentro de lo que la literatura canadiense está llamando literatura intimista de resistencia. Y me parece que tanto en el prólogo como en tu primer cuento marcas ese elemento que pienso que hay que recuperarlo, en el sentido de resistencia a un pasado que uno ha vivido, pero que hace parte de nuestra historia. O sea, eso no se va, no hay tiza que lo borre. Por otro lado, también resistencia. Me acuerdo mucho en el cuento, por ejemplo, Te inventas, que tú la besas a la señora de la aduana, ¿no? Pero ese elemento cómico, justamente, ¿quién se va a atrever como inmigrante, ¿no? O a darle la mano, o no, como que conserva la distancia, ¿no? Sin embargo, ese es un quiebre, y me parece que el tema que utilizas, que es un tema completamente periodístico, que es lo que te va a seguir ayudando, me parece, a montar tus próximas historias, es que lo que haces es que resistes diciendo, yo he leído en los periódicos, ¿no? Me he informado en los periódicos de Canadá, que también existe la corrupción acá, y das justamente señas de lo que estaba pasando en el periodo en que tú llegas, ¿no? Y yo pienso que eso de alguna manera también responde a muchas de las preguntas que tú dejas sin cabo, o sea, sueltos, porque las historias no se terminan, las historias continúan, no hay finales felices. Yo por eso no estoy tampoco muy de acuerdo cuando hablas, y te lo digo porque también soy inmigrante, cuando se habla de adaptación. Hay todo un proceso que dura toda una vida, porque uno carga esa historia del pasado, pero justamente cuando la carga se va sutilizando a medida que tenemos encuentros fabulosos. Yo me acuerdo con esa señora viejita que tú querías que te enseñara el francés, justamente para cortar tanto el aislamiento de ella como el tuyo. Entonces, esos elementos me parece en el que convergen los inmigrantes con los canadienses, con toda la gente que hacen parte del tejido social de Canadá, me parece que tendrías que seguirlo explorando. Me parece una vena muy, muy rica. He leído muchísimos textos de inmigrantes, pero eso me parece completamente fabuloso. ¿Puedo responder? Muy agradecido, profesora, por estar aquí. La verdad, bueno, usted sabe la amistad y las cosas que hemos pasado, ¿no? Usted ha sido una de las personas que me ha ayudado aquí cuando no tenía ni un dólar en el bolsillo. Yo siempre voy a tener una gratitud especial por usted. Solamente una precisión, no son cuentos, todo es cierto. Parecen cuentos, pero todo es cierto. Lo de que casi beso a la funcionaria quebequense, sí, pues casi la beso. Porque, voy a ser muy breve para que ya no se acabe el tiempo. En el 2012, en aquella época, los funcionarios de Quebec iban a los países de América Latina a hacer las entrevistas a los candidatos de aquí, a los trabajadores calificados. Porque llegó la funcionaria y yo no sabía francés. Yo me había matriculado en la alianza francesa y que era muy cara y yo no tenía dinero. Entonces lo que hice fue, me veía muchas películas en francés para, mi torpeza, pensando que por ahí podía acomodarle la oreja. Entonces cuando yo llegué a la entrevista con ella, yo estaba en la calle, ¿no? Y ella me hablaba, no has aprendido nada, no hablas francés. Mi esposa ya estaba aquí, entonces me dijo, dile a tu esposa que regrese, que allá se van a morir de hambre. Así, crudamente me lo dijo. Una mujer entrada en años, ¿no? Canosa, ya maltrecha.
Entonces muy hostil conmigo. Y yo le dije, yo soy periodista. Y me dijo, peor todavía, no hablas ni inglés ni francés, ¿qué vas a hacer allá? ¿Te vas a ir a limpiar? ¿Vas a ir? No, olvídate, quédate tranquila, tu esposa que regrese. Entonces, yo necesitaba que ella me diera el CSQ, ¿no? El Certificado de Selección de Quebec, para luego tramitarlo a residencia permanente. Entonces yo le dije, yo estaba, como periodista, yo estaba muy enterado de la historia y de las noticias de Quebec. Y en ese momento, los que tienen ya años aquí recordarán la famosa Comisión Charbonneau, que es este caso de corrupción escandaloso, donde muchos altos funcionarios terminaron dimitiendo, renunciando a sus puestos, ¿no? Entonces, justo ese día en la mañana, había renunciado el alcalde de Montreal de entonces. Y yo me imprimí las 3 portadas de La Presse, del Devoir, entonces me imprimí y dije, sí, esto me tiene que sacar de apuros. Entonces fui y ella seguía, pero ya yo iba a enterrar el pico ya. Entonces me decía, no te voy a dar nada porque tú no hablas ni francés ni inglés. No, allá te vas a morir de hambre. Una carga para el gobierno vas a hacer. Y dije, mire señora, mire mi dossier, yo he sido periodista en Perú, he investigado casos de corrupción. Y mira, pero ahí, y dije, mire, yo creo que usted salía a marchar seguramente en la época de la Revolución Tranquila con René Lévesque. Yo no hablo de política. Entonces yo le dije, mire, René Lévesque ha sido periodista. Hoy el gobierno de Quebec tiene 3 periodistas. Y casualidades de la vida, porque yo hablaba español, casualidades de la vida, hoy renunció el alcalde de Montreal, mire, le saqué las portadas. Y cada vez que yo le decía las cosas, ella se hacía más chiquita. ¿Cómo es posible que Canadá, un país del primer mundo, dé millones de dólares a muchos países del tercer mundo como mi país para luchar contra la corrupción y ustedes viven en la corrupción? Pero yo, como periodista, voy a ayudarlos a luchar contra la corrupción. Se las cuento, profesora Ladi. Y ella... Sí que eso es histórico. Todo es verdad. Pero lo que me parecía... Sí. Me parecía que era, me parecía lo que era curioso es que una funcionaria o una persona que no la conoce la vaya a besar, me parecía... Lo que pasa es que mire, no es que no es la besé de labios, sino lo que pasa es que cuando yo le mostré eso, ella me dijo, sí, te voy a dar el CSQ, tú eres nuestro hombre en Montreal. Entonces agarró, volteó, imprimió, estaba feliz de la vida, o sea, estaba como un perrito moviendo la cola. Entonces volteó y me dio el papel y dije, la puedo besar, le dije. Y ella agarró y me hizo así con su dedo, aquí en la mejilla, y le di un beso en la mejilla, ¿no? Entonces, pero es verdad, pero ese fue mi primer encuentro con alguien de otra cultura, ¿no? De la cultura quebequense, ¿no? Después en Correa trabajé con obreros de quebecuas, que son otra cultura, ¿no? Gracias por su comentario. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien se anima? Antes de culminar, si me permites, Enrique, quería solamente leer 2 agradecimientos. No hay que ser mal agradecido, pues, ¿no? Entonces, la mayoría de estas historias fue publicada en el 2016 en el portal NM Noticias. Agradezco mucho a mi amiga Gaby Aguzzi, que no pudo estar hoy, que aceptó estos textos desde el primer día y sin conocerme. Y gracias también al director de ese medio, don Víctor Ortiz, no sé si habrá venido, que como lector me envió el primer mensaje de aliento que me insufló confianza fundamentalista en lo que escribo, porque tengo el ego muy creyente. Otro grupo de historias las publiqué en Hispanofón, que es la revista digital que codirijo en Canadá con César Salvatierra, que es mi fiel y combativo hermano en periodismo y sanidad. Cuánta mugre hemos barrido juntos, cuántos baños abrillantamos. Y como el papel lo aguanta todo, me animé a reunir estas historias por primera y última vez, muy mal aconsejado por Enrique Pato, mi maestro y entrañable amigo de la Universidad de Montreal, a quien adeudo demasiado. Que sobre él caiga también el inapelable veredicto del lector. Y gracias especiales a
a mi familia, a mi amada esposa y a mis hijos Gianfranco y Rafaela, que son mi sostén y mi apoyo total. Y principalmente soy creyente y gracias a Dios que me ha sostenido todo este tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, César, Gerardo y Carlos, por haber compartido con nosotros la presentación de tu libro. Recordar brevemente al público que tu libro está aquí, ¿verdad? Si alguien quiere... Sí, bueno, vivo en Ottawa, entonces he invertido la gasolina todo para venir. Ya no tengo para regresarme. Entonces, si alguien tiene a bien revisar un librito. Eso me hace recordar una anécdota contigo, Enrique. Un día, acá está el profesor Bodensi, que fue mi asesor de tesis. Muchas gracias, profesor. Yo estudié aquí un posgrado, entonces, pero siempre andaba postergando la fecha de entrega de mi trabajo final. Y yo le decía al profesor Bodensi, que es un alma de Dios, ya te voy a postergar. Pero ya llegó al punto que ya sacarlo de su casilla al profesor Bodensi ya es demasiado, pues, ¿no? Algo imposible. Algo imposible. Entonces, el profesor un placito, ya no hay plazo, ya tienes que entregar. Entonces fui y entregué. Y corriendo, siempre los periodistas trabajamos sobre el cierre, ¿no? Corriendo así, 3:30, tenía que entregar a las 4, llego a la secretaría. Estaba la señorita Ada Boya, que trabajaba ahí. Señorita, una venezolana bien amable. Ya, listo. A ver, llena el formulario, tu trabajo. Y yo había llevado mi USB. Entonces le doy mi USB y me dice, ¿qué es eso? Es que soy ecológico. No, tienes que imprimirlo y 3 juegos todavía, porque para los 3 jurados y todo eso. ¿Y a qué hora? Ahorita aquí ya a las 4 y lo metes ahí por el buzón. Y yo tenía, creo que menos de $5 en el bolsillo. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le escribo? Le llamo a mi esposa y no me contestaba porque ella creo que estaba en clase. Entonces le escribí a 2 personas. A mi querido amigo Saúl Palomino y le escribí a Enrique Pato. Y me acuerdo que le puse a Enrique, por favor, tendrás $30 para que me prestes. Y por supuesto Enrique me dijo, por supuesto Carlos, sí los tengo. Pero me lo dijo al día siguiente. Por eso digo, lo más valioso que cultivé aquí en la Universidad de Montreal fueron los amigos. Si la amistad tuviera un valor, valdría $23,000, que eso es lo que me costó la deuda de aquí. Todavía no la pago. Muchas gracias. Gracias.